Bien, chicos, bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a hacer un resumen, espero que salga bien, de la excitación rítmica al corazón. Y también vamos a ver electrocardiografía, al menos la parte básica, las nociones más básicas, y trataremos de que podamos hacer esto más práctico para cuando nos corresponda empezar la lectura ya de los electros. Entonces, como ustedes saben, cuando empezamos a hablar del corazón, habíamos dicho que el corazón funciona gracias a que tiene un sistema eléctrico que es el que permite que llegue el voltaje suficiente para poder generar la apertura de los canales de sodio, por ejemplo, para la despolarización, y que así la fibra muscular pueda trabajar, ¿verdad? Entonces, el corazón se excita rítmicamente, y esta excitación rítmica del corazón eh, pues se produce miles de veces durante el día. Es una cosa automática que se producirá durante el resto de su vida y que está determinado por un sistema que genera impulsos eléctricos de manera rítmica y automática, y es capaz de conducir estos impulsos eléctricos desde su origen hacia todo el músculo cardíaco para que éste se pueda contraer de manera sincrónica, ¿ya? Y además esta sincronía lo que genera también es, como pueden ver en el GIF de arriba, que aurículas y ventrículos no se contraigan al mismo tiempo, ¿cierto? Si primero se contrae la aurícula y luego se contraen los ventrículos. Esto permite la sincronía para poder generar sístole auricular y sístole ventricular separadas, de tal manera que pueda haber un correcto llenado ventricular. ¿Ok? Entonces, este sistema eléctrico se compone de más o menos algunas partes, como pueden verlas aquí. Entonces, digamos que empieza en la parte más arriba con el nódulo sinusal, ¿sí? El nódulo sinusal es por default el marcapasos del corazón. Ya veremos por qué, ¿sí? Cuál es la génesis del impulso dentro del nódulo. El impulso que es generado a través del nódulo viaja por estas vías internodulares hasta esta porción del medio que es el nódulo auriculoventricular. Del nódulo auriculoventricular sale el haz auriculoventricular o las de His, y el His después se subdivide en ramas, ¿sí? Una derecha y una izquierda. A su vez, la rama izquierda se divide generalmente en dos fascículos, ¿sí? Un antero superior y un posterior inferior, y ocasionalmente da origen a un tercer fascículo, que es un fascículo medial. ¿Ok? Ya trataremos de ir desglosando mejor estas vías, ¿sí? Entonces es así como funciona anatómicamente, más bien dicho, cómo se distribuye el sistema eléctrico, ¿ok? Entonces, como habíamos mencionado, el sistema eléctrico inicia en el nódulo sinusal, ¿sí? Vamos a decir esto, nódulo sinusal, ¿ya? Nódulo sinoauricular también. Esta cosa es chiquitona, ¿sí? Mide unos 3 milímetros, es bien pequeñito, por 15, ¿ya? Y lo importante de este es su localización, ¿sí? Acuérdense que está embebido aquí en la aurícula derecha, ¿sí? Alrededor de la desembocadura de la cava superior, ¿sí? O sea, muy cerca de la desembocadura de la cava superior, y en la pared posterior lateral superior de la aurícula, ¿ya? Entonces, este nódulo sinusal, como casi todas las porciones del sistema de conducción, no tiene fibras contráctiles, ¿sí? Solo tiene fibras que permiten la génesis y la conducción del impulso. Pero además es súper importante que está adosado a la pared auricular, de tal manera que cuando se provoca el impulso,
impulso directamente se distribuye hacia las células musculares de la aurícula y evidentemente se distribuye también hacia los haces que conducen el impulso desde la aurícula por el resto del sistema eléctrico. ¿De acuerdo? Ahora, este señor se encarga de que los impulsos sean automáticos y rítmicos, ¿sí? Pero la salvedad es que no solo él es capaz de generar impulsos automáticos y rítmicos. Todas las fibras del sistema de conducción tienen esta propiedad que se llama autoexcitación, ¿sí? Entonces esta autoexcitación es característica del sistema eléctrico en general, ¿sí? Pero el nódulo sinusal es el que provoca que esto se vea evidenciado más pronto, ya como veremos más adelante en su fisiología. ¿Ok? Entonces, es así como se provoca la ritmicidad del nódulo de manera automática. Lo primero que ustedes deben notar, que ustedes pueden más bien dicho notar, es que el potencial de reposo de una fibra muscular es más negativo, ¿verdad? Que el potencial de reposo que tiene la fibra del nódulo, en este caso del sinusal, ¿sí? Ese potencial de reposo del nódulo está alrededor de menos 55 milivoltios, ¿no es cierto? Y entonces, esta disminución de la negatividad es lo que provoca que sea automático. ¿Cómo funciona? Entonces recuerden que dentro de las células musculares cardíacas y dentro de estas evidentemente las del sistema eléctrico existen canales rápidos de sodio, canales de calcio tipo L, ¿sí? Los que decíamos lentos de sodio y calcio, y están los canales de potasio, ¿ya? Entonces, la apertura de los canales rápidos de sodio, recuerden que era solo mediado por voltaje, llegaba un voltaje, como se ve, llegaba un voltaje aquí y provocaba esta mega espiga de despolarización, ¿verdad? Eso sucedía en la fibra muscular, pero en la fibra del nódulo lo que sucede es que a esta electronegatividad, ¿sí? En este potencial de reposo, las células son naturalmente permeables al sodio, ¿sí? ¿Ya? Y entonces todo el tiempo está pasando sodio, que es súper abundante en el extracelular. Y entonces esto genera que a este potencial los canales de sodio estén parcialmente abiertos y por lo tanto progresivamente va incrementando el potencial, ¿sí? De tal manera que va entrando lentamente, 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 lo que va cambiando el potencial lentamente hasta que llega a su potencial de umbral. Cuando llega a este umbral, que está en menos 40 milivoltios, lo que sucede es que se activan los canales L, ¿sí? Y aquí ingresa calcio y provoca esta espiga de despolarización de la membrana del nódulo, ¿ya? Y entonces se genera el potencial de acción. Fíjense ustedes cómo el potencial de acción es pequeño, es decir, la relación de diferencia que existe entre este potencial de acción muy grande de la fibra, mientras este pequeño de la fibra del nódulo, ¿ya? Entonces, una vez que se genera el potencial de acción, pues las cosas tienden a volver a la normalidad, ¿sí? Tiende a volver a la normalidad y cae el potencial de acción en miras de repolarizar la membrana, ¿ya? Ahora, ¿por qué sucede esto así? Pues entonces estos canales L de calcio tienen un temporizador, ¿sí? Tienen un temporizador que hace que se mantengan abiertos X cantidad de tiempo para poder provocar la génesis del potencial, ¿sí? Porque si se mantuvieran abiertos todo el tiempo, una vez que se gatillaron,
la célula permanecería todo el tiempo despolarizada. Pero gracias a este temporizador, estos canales se cierran en teoría entre 100 y 150 milisegundos después de su apertura, ¿sí? De tal manera que esto provoca que al cerrarse estos y abrirse los canales de potasio, tienda la membrana a repolarizarse, ¿ya? Entonces, esta repolarización, como en la fibra muscular de contracción, está determinada por la salida de potasio, ¿ya? Esto hace que la membrana vuelva a su potencial de reposo, que habíamos dicho está en alrededor de menos 55, menos 60 milivoltios, ¿verdad? Y así es como regresa al punto. Entonces, ¿por qué no se mantiene en cambio todo el tiempo hiperpolarizada? Porque los iones de sodio y los iones de calcio están todo el tiempo entrando por aquí, porque a ese voltaje la membrana es permeable, ¿sí? Entonces, haciendo un resumen, el automatismo está determinado porque a este voltaje de reposo de menos 55 milivoltios, la membrana es naturalmente permeable a los iones de sodio. Cuando ha alcanzado el potencial de descarga de umbral, es decir, alrededor de menos 40 milivoltios, se aperturan por un estímulo de voltaje los canales de calcio, los L, se produce el potencial de acción. Estos canales L se cierran con su temporizador y se provoca además la apertura de los canales de potasio que repolariza, que hiperpolariza la membrana hasta este punto de menos 55, menos 60 milivoltios. Y entonces en ese punto se cierran los canales de potasio aquí, y la permeabilidad natural de los iones sodio y calcio hace que empiecen a fluir lentamente dentro de la membrana y se genere otro potencial de acción. Y esto mantiene el automatismo durante toda la vida. Este compás automático evidentemente se puede ver afectado por diferentes estímulos: adrenérgico, temperatura, cambio en las concentraciones de los iones, estrés, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces es así como se provoca el automatismo del potencial de acción, ¿ya? Entonces, una vez que el estímulo se ha generado a través del nódulo sinusal, el impulso viaja por la musculatura auricular para generar la contracción auricular, pero además viaja por el sistema eléctrico para poder excitar el resto. Entonces, como habíamos mencionado al inicio, existen, digamos, estas fibras internodulares que transportan el impulso desde el nódulo sinusal hacia el nódulo auriculoventricular. La conducción dentro del sistema en este punto no es muy rápida, ¿sí? Más o menos 1 metro por segundo, ¿sí? 1 metro por segundo. Luego llega el nódulo AB. El nódulo AB es el que pone, el nódulo auriculoventricular, es el que pone el freno para permitir que sístole auricular y diástole auricular y sístole ventricular no coincidan, es decir, que coincida la sístole auricular, que habíamos visto es la última fase de la diástole ventricular, y que luego venga la sístole ventricular mientras la aurícula está relajada, ¿sí? Entonces, digamos que el nódulo B, lo vamos a poner aquí, tiene una porción que es compacta, ¿sí? Y tiene una porción que no es compacta, ¿ya? Esto está determinado porque esta porción que no es compacta tiene menos uniones en hendidura, ¿sí? Y entonces el estímulo que podía venir súper rápido y cruzar así súper rápido porque hay un montón de uniones en hendidura que le permiten al potencial migrar rápidamente. Resulta que cuando llega a la parte no compactada
se encuentra con que no puede saltar con facilidad, le cuesta pasar a través de él, y eso justamente es lo que provoca un retardo. Entonces, ese retardo es el paso a través de la porción no compactada del nódulo que hace que la velocidad del impulso se enlentezca en ese paso y se permita la sincronía auriculoventricular. ¿Ya? Luego entonces de que ha pasado el nódulo B, se distribuye el impulso hacia el haz auriculoventricular, ¿sí? Este haz auriculoventricular se conoce y seguiría conociéndose como GIS, y es lo que continúa desde, desde el nódulo AB hacia abajo, ¿sí? El haz de GIS es el que se encarga de transmitir los impulsos entonces desde el nódulo a través del tabique interventricular para luego dividirse en dos ramas. Una al lado derecho que va a inervar y a provocar la conducción del impulso hacia el ventrículo derecho, y una hacia el lado izquierdo que va a provocar la conducción del impulso hacia el ventrículo izquierdo. Esta rama izquierda, al ser tan grande la masa muscular del ventrículo izquierdo, como habíamos dicho, normalmente se divide en dos fascículos, un anterior superior, un posterior inferior, y ocasionalmente en tres con un fascículo medial. ¿Ya? Entonces, es así como se abarca toda la masa muscular del ventrículo izquierdo, dividiéndole a las de His en dos ramas y a la rama izquierda en dos o a veces en tres fascículos. ¿Ya? Entonces, finalmente, esto desemboca en las fibras de Purkinje. En las fibras de Purkinje, vemos que aquí está la cavidad ventricular. Las fibras de Purkinje se adhieren a la cavidad o están adheridas ya directamente al músculo, y entonces viene la rama, les estimula y las fibras de Purkinje conducen la corriente hacia el músculo, conducen el impulso eléctrico hacia el músculo. La distribución de estas fibras de Purkinje hace que la contracción ventricular sea sincrónica y sea desde la punta hacia la base para poder provocar una eyección correcta, ¿sí? La velocidad de transmisión del Purkinje es la más alta, siendo esta velocidad alrededor de 4 metros por segundo, ¿sí? Lo cual provoca que toda la cámara ventricular, toda la cavidad ventricular de un lado y de otro se pueda generar una sístole simultánea entre los dos ventrículos y que no haya disincronía en la contracción intraventricular, ¿sí? Entonces es gracias a las fibras de Purkinje que se genera esta interacción entre el sistema eléctrico y ya directamente la fibra muscular. Una vez excitada la fibra, esta conduce la electricidad a una velocidad mucho más lenta de lo que provocó la fibra de las de Purkinje. ¿Ok? Entonces, como van a ver, hay un montón de retardos, ¿sí? entre que se activa, se genera el impulso en el nódulo sinusal y entre que llega a estimularse la parte final del ventrículo, pero en todo caso, conocer esto en detalle, es decir, la temporalidad, realmente no es muy relevante. Ya analizaremos después cuáles son los tiempos que hay que conocer de manera perfecta. ¿Ok? Lo único que me faltó y que realmente me estaba olvidando es el paso desde el nódulo sinusal que está en la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda, ¿sí? Esto se da a través de una haz que se llama interauricular, ¿sí? Interauricular, o lo van a encontrar también como haz de Bachmann. ¿De acuerdo? Esto provoca que haya una contracción sincrónica entre ambas aurículas. ¿Ya? Ahora, se preguntarán lo que les mencioné hace un momento, y es que todo el sistema eléctrico tiene esta propiedad automática. ¿Sí? Todo el sistema eléctrico tiene la propiedad automática. Entonces,
¿Por qué el nódulo sinusal es el que se encarga de generar los impulsos? Pues bueno, podría ser cualquiera, ¿sí? Pero el nódulo sinusal es el que tiene este potencial de reposo más altito, es decir, menos negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo veo, por ejemplo, una fibra del nódulo B, probablemente su potencial de reposo esté por aquí. Si veo una de las de His por acá, si veo una fibra, una rama por aquí, y el Purkinje muy a la par del reposo de la fibra muscular. Entonces, como esto se genera automáticamente, en el momento en que esto empieza y se dispara un potencial de acción dentro del nódulo sinusal, este ya se genera y se conduce al resto del sistema. Cuando se genera y se conduce al resto del sistema, la membrana de ese se excita y se vuelve a polarizar, tal cual lo que sucede aquí, pero vuelve a su potencial de reposo, que es más bajo, ¿sí? Entonces, mientras haya un foco automático que está provocando un impulso, todo el resto se ven suprimidos, todo el resto están hiperpolarizados, de tal manera que no puede independientemente empezar a generar impulso eléctrico. ¿Qué es lo que sucede entonces si se apaga el nódulo? Digamos que se apagara el nódulo sinusal, ya no vale. Entonces los tejidos de la unión auriculoventricular tienen un potencial de reposo por aquí, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo más bien así. Ok, entonces este se puede prender, pero se va a demorar más en ascender. Va a generar evidentemente una espiga de despolarización así. Se va a ir más abajo y otra vez va a subir por acá. Entonces, lo que se provoca es que como el potencial es cada vez más negativo, su ascenso es cada vez más complejo y más largo. Y entonces, si yo tengo una frecuencia determinada por esta distancia, ¿sí? Pues resulta que cuando tengo un marcapasos en otro lado, la frecuencia será algo así. Será mucho más lenta porque esta distancia es mucho mayor y le costará cada vez más prenderse. Entonces, si se apaga el nódulo sinusal, digamos que por aquí vienen los tejidos de la unión AB, pero si esos tampoco valen, se prenderá una parte del GIS, se prenderá un Purkinje, una rama, lo que sea, ¿sí? Y algo provocará que haya un latido, ¿sí? Algo provocará que haya un latido. Pero mientras más negativo sea el potencial de reposo, mientras más negativo sea el potencial de reposo, evidentemente más complejo será que se provoque un estímulo eléctrico y más lentos serán estos, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier parte del sistema puede generar un impulso eléctrico automático, pero conforme vamos más abajo en el sistema, es más largo hasta que se excite, irán más lento, ¿ok? Bien, entonces, este es en resumen cómo funciona la anatomía fisiológica de la parte del sistema eléctrico, ¿sí? Entonces, todo esto tiene por propósito que podamos tratar de analizar la parte electrocardiográfica que nos permite ver cómo funciona esto a la final. Eso en el siguiente.